Unidad didáctica número 1. Conceptos generales de la asignatura de materiales de construcción en la carrera de Ingeniería Civil. Vamos a ver un poco sobre los conceptos. Material perteneciente o relativo a la materia. Cada una de las materias que se necesitan para una obra. Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, que además tiene masa y volumen. Realidad espacial y perceptible por los sentidos que están hechas las cosas que nos rodean y que con la energía constituyen el mundo físico. Obra. Cosa o objeto hecho o producido por un agente, o por ejemplo un edificio en construcción. El material de construcción es una materia prima, o más frecuentemente un producto manufacturado, empleado en la construcción de edificios y obras de ingeniería. Los primeros materiales empleados por el hombre fueron el barro, la piedra, los materiales vegetales como la madera o la paja. Los primeros materiales manufacturados por el hombre probablemente hayan sido los ladrillos de barro o adobe. Veamos los orígenes de los materiales. Hablemos de la edad de piedra. Entre 2.500.000 a 3.000 años antes de Cristo. Acá los materiales eran naturales, los cueros, roca, madera, arcilla. Según el uso del material, se utilizaba mucho en la casa, en sus herramientas, viviendas o monumentos. En la edad de los metales, entre 9.500 a.C. a 1.700 después de Cristo, se utilizaron también materiales, además de los naturales, los artificiales. Cobre, bronce, hierro, aquí ya tenían los ladrillos cerámicos, morteros, técnicas de fabricación, aleaciones, el uso según el material, ¿no? Se utilizó mucho en la guerra, en las estructuras, agricultura, en sus herramientas complejas. En la edad del acero, entre 1700 y 1950 después de Cristo, tenían ya tecnología de fabricación, materiales como aceros aleados, tratamientos térmicos en los materiales, las leyes fundamentales de la física y de la química, aquí aparecieron, la tabla periódica de los materiales, rayos X, microscopio, estructuras cristalinas, técnicas de caracterización y los ensayos para los materiales. También aparece el diseño de material según su uso, aparece la revolución industrial, aquí hay un salto grande en el tema industrial. Máquinas y herramientas, se utilizaba bastante en las máquinas y herramientas ya en la revolución industrial. Estructuras de grandes luces como hormigón armado y pretensado. En la edad del silicio y los plásticos tenemos a la ciencia de los materiales, materiales ya compuestos, materiales sintéticos, petroquímicas y polímeros, electrónica, informática, comunicaciones, superconductores, recursos naturales y medio ambiente. En la edad ya molecular, a partir del 1990, aparecen los materiales en nanotecnología, biomateriales, materiales adaptativos, materiales autorreparables y los materiales de alta prestación. Dentro de las características de los materiales, resistencia, rigidez, estabilidad volumétrica, son parte de la capacidad de soportar esfuerzos a los que están sometidos durante su vida de servicio sin tener grandes deformaciones. Otra característica, la durabilidad, capaz de soportar acciones medioambientales manteniendo sus propiedades a lo largo de su vida de servicio. La estética, capaz de armonizar con el entorno arquitectónico, y la sustentabilidad, capaz de respetar el medio ambiente. Los materiales de construcción tienen como característica común entre ellos que son duraderos, ¿no? Duran bastante. Dependiendo también del uso, además deben satisfacer otros requisitos como la dureza, la resistencia mecánica, resistencia al fuego, etc.
Hablemos un poquito sobre la clasificación de los materiales. Tenemos a los materiales pétreos, que son piedras naturales, como el mármol, la pizarra, arena, piedra, grava. También tenemos los materiales aglutinantes, que son productos pulverizantes que cuando se mezclan con el agua sufren una transformación química, o sea, como por ejemplo el cemento, el estuco y el yeso. Los materiales cerámicos y vidrio, ¿no?, son obtenidos a partir de la cocción del barro. Ahí tenemos a los cerámicos como la teja, los ladrillos, o en la fundición de minerales obtenemos al vidrio. Materiales metálicos que se obtienen a partir de la mineralogía, como el aluminio o el hierro. Otro material que tenemos es el compuesto, que son productos formados por mezclas de materiales, ¿no?, como por ejemplo el asfalto, el hormigón en masa, el hormigón armado, etcétera, ¿no? Asimismo, estos materiales, como los metales que ya hablamos, pueden ser ferrosos y no ferrosos. En los ferrosos tenemos a los aceros y las fundiciones. En los no ferrosos tenemos al aluminio y el bronce. Dentro de los cerámicos tenemos a los cristalinos y no cristalinos. En el primero, porcelana, refractorios, rocas. En lo segundo, vidrio, cemento hidratado. Dentro de los polímeros tenemos los naturales y los sintéticos. En los naturales tenemos la madera, fibras naturales, petróleo. En lo segundo tenemos a los plásticos, asfalto, resinas epoxi y el neopreno. Dentro de los compuestos, que ya hablamos, tenemos a los reforzados con partículas, como el hormigón, el hormigón asfáltico, los reforzados con fibras, como el hormigón armado, y a los laminados, los enchapados. Ya dentro de la clasificación como materiales en el mercado, estos aparecen como, en el tema de los metales, aparecen como perfiles. Se utiliza bastante ahora, ya hacen unos 5 a 10 años que se están utilizando en nuestro medio para la construcción de edificios, porque se utilizaba bastante para estructuras metálicas, ¿no?, en la industria. Tenemos a las barras corrugadas. Esto sí ya se utiliza bastante ya en el hormigón armado. Tenemos a los tubos metálicos. Esto se utiliza en cubiertas metálicas, y las chapas, que también se está utilizando bastante. Dentro de los cerámicos, los que están compuestos con arcilla, tenemos a los ladrillos, a los de 4 huecos, 6 huecos, a los adobitos, a los que son de piso, de H21, de 21 huecos. Tenemos a los conformados con cemento, como los adoquines, los ladrillos, o también tubos de cemento. Asimismo también tenemos los revestimientos, ¿no?, como la cerámica, los azulejos. En los polímeros, en el mercado se presenta la madera, tanto en la forma para estructura de cubierta, para vigas, tijeras, ¿no?, listones, o también para la utilización de materiales ya laminados para hacer utilizarse en los muebles, ¿no?, muebles, o también para pisos. Dentro de los perfiles PVC, acá se está utilizando bastante para los cielos rasos o falsos, el PVC. Entre los tubos plásticos para las obras de hidráulica y sanitaria. Dentro de los materiales compuestos se están ofreciendo las viguetas pretensadas que se fabrican, ¿no?, y podemos también ver el hormigón armado y el hormigón pretensado. En madera laminada, ¿no?, para la utilización de muebles,
el concreto asfáltico para vías, el hormigón como masa, tiene muchos usos, y tenemos las tuberías de PVC. También podemos clasificar a los materiales según su función que desempeñan en obra. Pueden ser resistentes, los que soportan pesos de la obra en los ataques meteorológicos o provocados por el uso. Tenemos a las piedras, los ladrillos, hormigón y el acero. Pueden ser también aglomerantes, ¿no?, que son los que sirven de ligación entre la resistencia entre uno y otro de acuerdo a la función. Tenemos al cemento, el yeso, cal, etc. Y los auxiliares, que ya vimos, la madera, vidrio y pintura, son aquellos que tienen una función de remate y acabado. Según la intervención en la obra, también podemos tener de cimentación, como el hormigón armado, de cobertura, como las prefabricadas metálicas, o de materiales de cerámicos o pétreos. También podemos tener de estructura, como el hormigón armado, la madera o metálico. Asimismo, de cerramientos, que pueden ser ladrillo o prefabricados. Bien, veamos ahora las propiedades de los materiales. Lo más importante que tenemos en esta parte es la propiedad física, la densidad, que es la relación entre la masa y el volumen, la higroscopicidad, que es la capacidad de absorber el agua, la conductividad térmica, la facilidad con que un material permite el paso del calor, el coeficiente de dilatación, ¿no? Asimismo, las propiedades mecánicas, que son el comportamiento del material ante fuerzas externas. Este es muy importante, que vamos a ampliar más adelante. Tenemos la resistencia mecánica, ¿no?, que es la capacidad de los materiales para absorber esfuerzos de tracción, compresión, torsión, flexión, elasticidad y plasticidad, los cuales vamos a profundizar más adelante. Entonces tenemos las propiedades físicas, como es la densidad, permeabilidad, ¿no?, térmico, ¿no?, magnético, ópticos, eléctricos. Tenemos a las químicas, punto de fusión, ebullición, resistencia a la corrosión, el pH, la reactividad, solubilidad, difusión, etc. Tenemos las propiedades mecánicas, como la resistencia, tenacidad, resiliencia, ductilidad, rigidez, dureza, las deformaciones, etc. A las propiedades tecnológicas tenemos la maleabilidad, templabilidad, trabajabilidad, mecanibilidad, etc. Asimismo, dentro de los materiales más utilizados, como los metales, cerámicas y polímeros, podemos ver sus propiedades. Dentro de los metales, buena resistencia a la tracción y compresión, conducen el calor y la electricidad, son dúctiles y tenaces, baja resistencia a la corrosión, sufren fatiga, elevado punto de fusión, sufren deformaciones a alta temperatura, ¿no? Y dentro de los cerámicos podemos ver que son buena resistencia a la compresión, baja resistencia a la tracción y flexión, buena resistencia a altas temperaturas, son frágiles, no sufren corrosión, son porosos, elevado punto de fusión, son densos y rígidos. En los polímeros podemos ver la moderada y baja resistencia y la rigidez, baja resistencia a altas temperaturas, son aislantes, buena resistencia química en el medio ambiente, son livianos, bajo punto de fusión y elevado coeficiente de expansión térmica, sufren deformaciones a temperatura ambiente y son combustibles. Dentro de la estructura de los materiales de construcción, vamos a ver la macroestructura,
Se entiende por macroestructura al aspecto que es un conjunto de los elementos que componen un material en un análisis macroscópico, o sea, a simple vista, ¿no? Aquí podemos ver en esta imagen que a simple vista podemos identificar o podemos ver que está compuesto este material por diferentes materiales. Entonces, esta es una visión de la macroestructura. Aquí podemos designar los más utilizados como el hormigón, ¿no? Tiene una descripción que está compuesta por partículas angulosas como una brecha, o sea, ¿no? Se notan las brechitas donde podemos ver perfectamente los diferentes compuestos que a simple vista se pueden lograr observar. Se designa como estructura brechosa por eso. En el caso de la madera o el abeto, está formada por partículas fibrosas, por eso se la designa como estructura fibrosa. Esta es una imagen de un hormigón. Veamos ahora la microestructura. La microestructura es la que se puede observar, pero con el uso o la utilización de un instrumento óptico, que puede ser la lupa o un microscopio. Aquí, por ejemplo, podemos ver en esta imagen un cemento Portland a los 60 días de edad, ¿no? Esta imagen solo es posible a través de un instrumento óptico. Ahora veamos la estructura interna. Se refiere al arreglo que tienen las partículas elementales componentes del material, a la forma en que se realiza su enlace. En este sentido es muy importante destacar dos tipos de estructuras internas. Tenemos a la cristalina y la amorfa. Las sustancias en sus distintos estados de agregación, ya sea gaseoso, líquido o sólido, presentan normalmente diferentes grados de desorden en sus partículas elementales, como los átomos, moléculas o los iones. Veamos el sistema cristalino. Una propiedad esencial de los cristales es su simetría. Aquí podemos ver 7 tipos de simetría, ¿no? El cubo, el tetragonal, ortorromboico, romboédrico, el monoclínico, triclínico y el hexagonal. Asimismo, veamos el sistema amorfo. Los sólidos amorfos son aquellos donde las partículas no poseen un ordenamiento, o sea, tienen un desorden en la estructura interna, ¿no? Así como podemos ver en esta imagen, se puede ilustrar que la estructura no está ordenada. Entonces, tenemos los cristalinos y los amorfos, ¿no? Dentro de los cristalinos podemos nosotros mencionar los metales, los materiales como los metales, los cerámicos, ¿no? En fin, etcétera. Y dentro de los amorfos podemos ver materiales como los vidrios y los polímeros. Estos no tienen un ordenamiento en su estructura interna y los cristalinos sí tienen un ordenamiento regular en la estructura interna. Veamos los niveles de organización. Aquí en la parte de arriba vemos la estructura interna del material, tanto lo subatómico como lo atómico. Y en la parte inferior vemos la microestructura, que esto es a través de un instrumento, la macroestructura, que ya es el material, y el uso que se da estructural. En este caso, fíjense, yo tengo en esta imagen el hormigón, que se está utilizando como elementos estructurales para un puente.